Un saludo, soy Lorenzo Meyer y esta es mi colaboración para, sin embargo, una colaboración quincenal que hoy titulé El Embajador y voy a proceder a su lectura. La primera sección es el personaje y las circunstancias. En la actualidad hay acreditados en México alrededor de 8 y media docena de embajadores de otros tantos países y de organizaciones internacionales. Sin embargo, cuando entre nosotros y de manera informal nos referimos a el embajador, todo el mundo entiende que se trata del enviado oficial del presidente de Estados Unidos ante nuestro gobierno. El currículum vitae de la persona que acaba de presentar sus credenciales como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, es por sí mismo parte del mensaje que el presidente Donald Trump quiere enviar a la presidenta Claudia Sheinbaum y de paso a los altos mandos de su gobierno, así como a los actores individuales o colectivos de izquierda y de derecha que dan forma y contenido a nuestra vida pública. El sentido de fondo del nombramiento de un embajador norteamericano en nuestro país y en la coyuntura actual puede no ser evidente de inmediato, pero ya se irá develando a lo largo del desempeño de su tarea de intérprete de las posiciones de Trump y del trumpismo en relación a la siempre complicada agenda entre países vecinos muy desiguales y con agendas nacionales no del todo compatibles. Según los datos disponibles, el hoy embajador de la Casa Blanca y tras servir primero en la Guardia Nacional de Alabama, donde alcanzó el grado de capitán, se alistó en el ejército regular y se retiró del mismo en 1998 con el grado de coronel. Posteriormente se desempeñó como asesor especial del Comando Sur en Tampa, Florida, y más adelante como enlace de la CIA con el Comando de Operaciones Especiales, también en Florida, en materia de ciencia y tecnología. Hasta 2019, la carrera del embajador Johnson, que tiene una maestría por la National Intelligence University, transcurrió en el ámbito de lo militar. Su paso a la diplomacia es relativamente reciente y data de 2019, cuando fue nombrado durante el primer gobierno de Trump embajador en El Salvador de Nayib Bukele y permaneció ahí hasta inicios de 2021. Ahora el coronel va a desempeñar el mismo papel de embajador en el segundo gobierno de Donald Trump, pero en un país con un gobierno y una presidenta que en varios sentidos importantes son la antítesis del Salvador de Bukele, ese presidente que acaba de declarar que le tiene sin cuidado el que le llamen dictador. Aunque México y El Salvador son muy diferentes, comparten un problema grave. Uno en que el embajador Johnson ya tiene experiencia, el de un crimen organizado muy violento y muy arraigado, y que hoy es un factor clave en la relación de la potencia dominante, Estados Unidos, pues Trump decidió calificar como terroristas a sus organizaciones, lo que podría desembocar en una mayor gama de presiones sobre México. En el caso de El Salvador, Bukele ha optado, como ya se sabe, por resolver su enfrentamiento con las maras, esas organizaciones criminales de su país, al estilo aconsejado por Trump, usar sin restricciones la fuerza del Estado sin importar los daños colaterales, es decir, la violación de derechos humanos. En contraste, los dos últimos gobiernos mexicanos han optado por un enfoque menos espectacular, más lento, pero menos brutal, autolimitarse en el empleo de la fuerza y empeñarse en combatir las causas sociales
que alimentan las filas de los ejércitos del narco. Es en este contexto que el coronel y embajador Johnson entra al escenario político mexicano. Veamos ahora los antecedentes históricos. En la lista de representantes oficiales de Estados Unidos ante los gobiernos de México desde 1825, hay 29 ministros plenipotenciarios y un agente especial, pero a partir de 1905 todos son embajadores, 32. La naturaleza del interés nacional de los dos países, obligados a ser vecinos, pero cada vez más desiguales en términos de poder, rara vez ha propiciado etapas de una genuina y duradera compatibilidad de agendas. En ese contexto, las demandas y declaraciones y acciones de los representantes del país más fuerte condicionan las posiciones y reacciones defensivas del país más débil, el nuestro. Esas posiciones y reacciones han estado históricamente imbuidas de un gran y justificado recelo y desconfianza por parte de México, además envueltas en diferencias culturales e ideológicas que pueden atemperar, pero nada más las diferencias. Las etapas de la relación, quiero ahora enfocarme en eso, en sus etapas. En una primera etapa de esa relación México-Estados Unidos y que abarca de las postrimerías de la época colonial hasta inicios del Porfiriato, una constante domina y es la relación de los dos países en disputa por el territorio. La política del primer agente diplomático norteamericano en México, Joel Poinsett, y de su sucesor, Anthony Butler, por cierto, también coronel del ejército de su país, fue buscar la anexión de territorio mexicano al de Estados Unidos. Esa agenda anexionista culminó en una guerra que México perdió y más adelante Estados Unidos buscó explotar una situación de guerra civil en México para lograr un dominio permanente de rutas estratégicas dentro del país. Eso fue la intención del Tratado McLean-Ocampo de 1859, que finalmente no se llevó a cabo. También trató de convertir el tema del descontrol de la frontera norte mexicana para ocuparla militarmente en la segunda mitad del 19 y dar así seguridad a Texas ante la presencia de lo que ellos consideraban una proliferación de bandas de criminales. Con la estabilidad política lograda por el Porfiriato a fines del siglo XIX, se abrió otro capítulo en la relación de México y su vecino del norte. Estados Unidos dejó de lado la pretensión de expandirse territorialmente hacia el sur y puso el énfasis en la expansión de sus capitales en ese sur, en México. El objetivo era respaldar políticamente a las empresas ferrocarrileras, mineras, bancarias, agrícolas, petroleras, etcétera, que se habían establecido en México y desplazar de esa región, de la región mexicana, al capital europeo, en particular el inglés, e impedir el establecimiento de una cabeza de playa japonesa en las costas mexicanas del Pacífico. Con la Revolución Mexicana, la protección de sus capitalistas en nuestro país, lo mismo que lograr que volviera a echar raíces la estabilidad política mexicana, se convirtieron en los temas centrales de la relación bilateral. Para Washington, no era tolerable una frontera descontrolada. Por eso, la embajada de Dwight Morrow, que duró de 1927 a 1930, justo cuando se iniciaba el régimen de partido de Estado en México, el PNR, se caracterizó por apoyar a toda costa al nuevo régimen personificado en Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. La estabilidad política mexicana de los años 1930
se dio en una atmósfera de inestabilidad mundial. Y aunque Calles fue obligado a exiliarse, el antifascismo de su sucesor, el presidente Cárdenas, hizo posible que el gobierno de Franklin Roosevelt y su embajador en México, Josephus Daniels, fueran notablemente tolerantes con algunas de sus políticas nacionalistas, particularmente la petrolera. En reciprocidad, México se sumó en los años 1940 a la lucha de Washington contra el Eje. Al concluir el cardenismo y dar inicio a la cadena de gobiernos de derecha, estos se acoplaron ya muy bien con unos Estados Unidos en Guerra Fría. Superada la bipolaridad de la Guerra Fría en los 1990, Washington y sus embajadores en México dejaron de ser incondicionales del autoritarismo mexicano, del autoritarismo priista, y en el 2000 Estados Unidos aplaudió que el PRI dejara de monopolizar la presidencia mexicana y la compartiera con el PAN. En 2018 ya no celebró el triunfo de Morena en las urnas con el mismo gusto, pero tampoco intentó seguir el camino andado por el embajador Henry Lay Wilson, ese que en 1913, para impedir el cambio de régimen, propició el asesinato de Francisco I. Madero. Ahora veamos la coyuntura actual, la de hoy día. Al concluir el primer cuarto del presente siglo, México se encuentra ya inmerso en un proceso político inédito: institucionalizar pacíficamente el pluralismo político y con la izquierda al mando. Pero justo ahora, Estados Unidos está empeñado en llevar a cabo un gran viraje hacia la derecha extrema. La coyuntura no es del todo inédita. Una divergencia sustantiva entre los procesos internos de México y la gran potencia vecina ya tuvo lugar. Fue durante los años 1920 y la soberanía de nuestro país pasó entonces por momentos muy difíciles. En esas crisis, los reportes y actitudes de embajadores como Henry Fletcher y James Sheffield echaron leña al fuego a la crisis en la relación bilateral. Cuando el embajador Johnson, antes de presentar sus cartas credenciales a la presidenta Sheinbaum, llama hermano al activista mexicano de extrema derecha Eduardo Verástegui, ya nos está diciendo cuál es su familia política aquí en México. Esperemos que esta fraternidad no lleve muy lejos las diferencias ocasionadas por las divergencias de los respectivos intereses nacionales en México y en Estados Unidos. Pues esa es mi columna y muchas gracias por su atención.